¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Tania Bro y en esta ocasión les voy a hablar sobre cómo aprender un idioma más fácil y más rápido, ¿ok? Lo primero que tenemos que entender que en un idioma lo más importante obviamente son las palabras. Entre más palabras comprendamos, sepamos, mucho más va a ser nuestra habilidad para comprender el idioma en todas las áreas en las cuales necesitamos obviamente el idioma. Para esto hay dos trucos, ¿no? Para aprender las palabras, que es la repetición, o sea, repetir las palabras, y yo te les voy a decir cómo. Y lo otro es simplemente la práctica en sí de todo lo que envuelve repetir las palabras, ¿ok? Para repetir las palabras necesitamos, o practicar más bien las palabras para verlas una y otra vez, necesitamos un tipo de curso o un tipo de estudio más bien que se aplique a esto. Es decir, en ocasiones podemos ver de repente un video random, un video al azar se puede decir, de la lengua, y si nosotros no llevamos un control de las palabras que vamos aprendiendo, no llevamos un listado, es muy probable que nos vamos a terminar frustrando un poco porque las palabras quizás no las memoricemos. La mayoría de las personas aprendemos las palabras después de verlas entre 5, 6, 7 veces, dependiendo de obviamente cada individuo es diferente, cada cerebro es diferente y aprende de distintas maneras, pero por lo general aprendemos de forma visual y de forma auditiva, ¿ok? Esas son las dos áreas más comunes en cómo aprendemos, y la parte visual es la que más tiene que estar ahí presente, porque la mayoría de los seres humanos somos visuales y aprendemos de forma visual. ¿Okay? En un idioma necesitamos tanto lo visual pero también lo auditivo, especialmente en el inglés, donde las palabras se escriben de una forma y se pronuncian en muchas o casi siempre de forma distinta, comparado al castellano, al español, donde las palabras se escriben de una forma y se pronuncian igual. Es decir, las vocales siempre son las mismas, el sonido siempre es lo mismo. Por ejemplo, tenemos la palabra casa, nunca decimos case, casi, coso, siempre es casa, pero en inglés las vocales tienen distintos sonidos dependiendo de la palabra. Entonces, por eso es muy importante que en el inglés la parte auditiva esté presente junto con los ejercicios visuales. Es decir, si tú te pones a escuchar una novela, una canción, sin ver la parte visual y solo estás escuchando, es muy probable que tu oído vaya a aprender el idioma, pero va a tener muchas dificultades para hacerlo. Es decir, te va a tomar el doble o triple de tiempo para aprender el idioma, porque la parte visual tiene que estar presente para conectarlo con la pronunciación de las palabras, ¿ok? Y para esto no es nada más que te pongas a escuchar y escuchar y escuchar, sino que tienes que tener una representación de lo que tú estás escuchando para realmente poder aprender esas palabras. Es decir, si yo escucho la palabra clock en inglés, en una novela, pero no sé lo que es clock, no he tenido una referencia de esa palabra escrita, no la he practicado, es muy probable que la voy a escuchar, pero no voy a estar absorbiendo nada de lo que esté escuchando porque no tengo una referencia, no hay nada en mi cerebro que me diga qué es clock. Solo escucho clock, clock. O sea, solo escucho sonidos, pero no sé lo que esos sonidos juntos representan. Eso es lo que tenemos que tener muy en claro. Y para esto he diseñado yo un curso acá donde tengo todas estas áreas y las cubro utilizando lo que he dicho, lo que es la repetición, ¿ok? Pero si tú tienes y estás viendo distintos videos, lo que tienes que saber es que primero, lo más importante, tener un listado, una lista de las palabras. Por eso es que es importante los cursos, porque los cursos en la mayoría van en orden, vamos viendo las palabras una y otra vez y otra vez y otra vez. En cambio, si tú ves un video en YouTube sin un orden y no llevas un listado, o llevas un listado pero las palabras van a aparecer en distinto. Es decir, esa misma persona quizás no está pensando en las mismas palabras que tú llevas en la lista. Entonces va a estar un poco desorganizado, y la desorganización al momento de aprender un idioma es fatal, es malísimo, porque no practicas lo suficiente las palabras que debes aprender primero y es tantas palabras que terminas frustrándote
y te cansas, ¿no? Llega un nivel, el nivel yo diría medio, intermedio, donde tú ya sabes bastantes palabras, donde adquirir nuevas o practicar las pasadas entonces ya se vuelve divertido porque ya tienes un nivel bastante apropiado como para que tu cerebro ya adquiera las nuevas porque ya tienes la base, ¿ok? Bueno, entonces necesitas una lista de las palabras, un listado. Por ejemplo, yo en el curso vamos con un listado de palabras y las palabras que frecuentemente debo de alguna manera incluir son estas que tengo en amarillo, que son los verbos. Los verbos son súper indispensables en una lengua, ya que cada vez que hablamos de algo utilizamos un verbo porque es una acción. Entonces cuando hablamos yo voy a la tienda, yo voy, o sea voy sería la acción ir. Entonces ella está comiendo, está, en este caso comiendo sería el verbo, eating. Entonces cada vez que nos comunicamos por lo general tenemos un verbo y para comunicarnos, en este caso en el inglés, pues necesitamos los verbos o cualquier otro idioma. Entonces listado, y esa lista tiene que llevar, esto es lo primero que necesitas, una lista, un orden de las palabras que estás aprendiendo y tratar de enfocarte en verbos primordialmente. A esto le puedes incluir palabras muy frecuentes, por ejemplo, palabras como casa, ropa, comida, carro, ¿ok? Esas son palabras frecuentes, palabras que vas a utilizar una y otra vez en la vida diaria. Entonces un listado y principalmente enfócate en los verbos. Segundo, necesitamos practicar por áreas del inglés, es decir, necesitamos hacer ejercicios de listening, que es escuchar. Ahora, el problema de escuchar es que no se trata de solo ir y escuchar una novela o una serie, una película, porque muchas de las veces los actores van a hablar muy rápido el inglés. Y si nosotros no tenemos un entrenamiento previo del vocabulario, pues vamos a escuchar pa, 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 y como que nuestro cerebro no va a tener el tiempo de poder digerir cada una de estas palabras. Entonces es importante que este listening se haga lento, despacio, al inicio. Obviamente ya después, pues ya esto va a ser una cosa que naturalmente va a ser fácil para ti. Vas uniendo, tu cerebro va uniendo las palabras y es mucho más fácil que entienda una conversación rápida. ¿Okay? Entonces, listening tiene que ser lento. Por ejemplo, si tú vas a practicar que una persona esté hablando, necesitas de dos cosas. Uno, que sea lento y la otra, que tú puedas verificar qué es lo que dijo la persona. En este caso, vendría a ser los subtítulos, siempre y cuando, te digo, la conversación sea lenta. Por ejemplo, si yo te digo, I like to eat fish. I like to eat fish. I like to eat fish. Va a ser mucho más fácil que tú, si ya sabes alguna de esas palabras, que tú entiendas lo que yo estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, si una persona hace esto, también lo que necesitas es ver la palabra, lo que dijo, I like to eat fish. Y después necesitas que esa persona traduzca lo que ha dicho, ¿no? Entonces, a veces, cuando tenemos los subtítulos, pues necesitamos que estén en inglés y en español. ¿Ok? Más bien me gusta comer fish, que es pescado. ¿Ok? Me gusta comer pescado. Si yo digo un enunciado, por ejemplo, I want to go to the mall tomorrow. Si ya sabes alguna de estas palabras, quizás me entendiste, pero si no, como lo dije tan rápido, o sea, y no tan rápido, sino es una forma de hablar normal, a una velocidad normal, pues quizás sea muy difícil que me hayas entendido, porque cuando empezamos necesitamos lento, que vaya todo lento para que nuestro oído se familiarice primero con las palabras y la fonética, lo que se está hablando. En este caso, si yo lo repito despacio, va a ser mucho más efectivo. Estamos hablando de efectividad, de qué te sirve más, ¿no? Por ejemplo, creo que dije I want to go to the mall. I want to go to the mall.
I want to go to the mall. I want to go to the mall. I want to go to the mall. Yo quiero ir al mall, centro comercial. ¿Okay? Bueno, entonces ya vimos esta parte que es el listening. Es importante que combines estas actividades de escuchar, y de aquí viene la otra parte que es lo que viene siendo la lectura, leer. ¿Ok? Que es reading. Y también necesitas una vez más que las lecturas sean lentas. Entre más lento vayamos con el idioma cuando estamos empezando es mejor, porque le das tiempo a tu cerebro de procesar las palabras, de grabarse los sonidos, y es la forma en que aprendemos al inicio, lento. Entonces leer sería reading, por ejemplo enunciados, donde tú vayas escuchando a la persona leer y tú básicamente repitas ese modelo, esa forma en que está leyendo la persona. De allí, obviamente, la lectura, el escuchar la palabra conviene más cuando estás viendo las mismas palabras, porque la estás repitiendo a través de la práctica de estas actividades. De ahí viene lo que es writing, que es la escritura. Y también que sea un proceso lento, todo tiene que ser lento al inicio. Y obviamente utilizar palabras que estés aprendiendo, una vez más repetirlas. Muchas de las veces queremos escribir cosas bastante avanzadas y quizás no hemos aprendido las palabras básicas, los verbos básicos, entonces se vuelve una cosa complicada, o nos enfocamos demasiado en la gramática, o queremos entender todo lo que escribimos, y de repente hay cosas que en el inglés se aprenden conforme la práctica. Hay muchas cosas que yo no las sabría explicar, simplemente las sé porque las he escuchado, porque las he utilizado. Se puede decir que frases, o a veces ciertas formas de decir las palabras. Por ejemplo, I want to hang out with my friends. Hang out, o sea, esa palabra hang out, pasar tiempo, ¿no? O slangs que a veces hay, ¿no? Entonces, lo que es la listening, leer, escribir y obviamente hablar. Speak. Speak, ¿qué es hablar? Okay. Entonces estas serían las 4 áreas. Las 4 áreas, recuerda llevar siempre un listado, y la idea sería que estudies estas 4 áreas con las mismas palabras que vas aprendiendo. Ahora, ¿por qué digo yo todo esto? Bueno, yo aprendí el idioma bastante rápido. Bueno, comparado a muchos otros amigos, compañeros, cuando yo empecé a estudiar inglés, yo vine de México, me vine a Estados Unidos, y los primeros meses pues tenía que aprender el idioma. Me fui a una clase que se llama ESL, que es una clase de inglés como segunda lengua, y la mayoría de los compañeros que estaban ahí llevaban meses, si no es que años, ahí en ese mismo curso, y no había avances, o sea, no había ningún tipo de avances. Y esto se debía mucho a que ellos veían las palabras, pero no seguían, primero que nada no tenían la motivación para aprenderlo, tener las ganas, que es la motivación, que obviamente es un elemento muy importante. Obviamente yo ya estoy pensando que ustedes van a tener esa motivación, ¿verdad? Pero la diferencia, por ejemplo, de otras cosas o otros cursos que había tomado, por ejemplo, en la prepa en México, es que el inglés que se enseña acá, como en estas clases, iba en orden. Entonces yo me di cuenta que el llevar un orden, por ejemplo, llevar un libro, que vayan las palabras en un cierto orden y las vayas practicando y practicando y practicando, pues es realmente mucho más efectivo y eficaz. El detalle a veces de los libros es que a veces no traen audios. Entonces, pero si tienes un libro que aparte traiga un audio, entonces ya, y se conjuguen las actividades en pro de ver las mismas palabras, entonces va a ser muy pero muy eficiente este curso, ¿ok? Y bueno, entonces si tú quieres aprender un poquito de todo, está perfecto. Solo recuerda que la regla es que practiques las 4 áreas
y que utilices esas palabras una y otra vez, las que vas aprendiendo, para que así puedas ir nada más juntando y añadiendo las palabras y eventualmente crear una mezcla y ya puedas hablar, entender, escribir, leer el idioma, ¿no? Bueno, espero les haya sido de mucha ayuda. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Y si ya todo se ha olvidado y ya no vuelves a mi lado y el pasado solo queda en el ayer, me quedaré sola pensando lo que pudo haber pasado. Y si ya no te vuelvo a ver, todo huele a final, todo huele a final. Y si te